habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. De nada valen las riquezas. Proverbios 22, traducción al lenguaje actual. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Los ricos y los pobres son criaturas de Dios. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Humíllate y obedece a Dios, y recibirás riquezas, honra y vida. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Si te cuidas a ti mismo, te apartarás de ella. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues, serás golpeado. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Aleja de ti al buscapleitos y se acabarán los problemas. Al que convence con su sinceridad, el rey le brinda su amistad. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. El haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer.
Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. La necedad del niño a golpes se corrige. El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Cucharadas de sabiduría. Presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Son dignos de confianza para que sepas responder a quienes te pregunten. Primero, no abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes les quiten todo. Segundo, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Tercero, no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas te quedarás en la calle. Cuarto, mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibiste de tus padres. Quinto, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Dios te bendiga. Estamos aquí en nuestra maravillosa serie llamada Los Proverbios de Salomón, y es sabiduría del cielo, así que debemos estar a la expectativa de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Todas las personas que han sido fieles a estos temas, a esta serie, Dios los ha bendecido mucho. Sé que Dios ha traído a memoria, incluso hay personas que ya han practicado estos principios. Y cuando se han encontrado en momentos de crisis, momentos difíciles, Dios les ha traído a memoria lo que nosotros hemos estudiado aquí en estos días, en este diciembre que hemos estado estudiando Proverbios. Pero Proverbios queda ahí en el canal para que usted los pueda retomar cuando tú lo necesites. Así que hoy nos corresponde Proverbios 22 y vamos a orarle a Dios para que Él nos traiga esa revelación a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Creemos, Señor Dios, en tu omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, y sabemos que tú estás aquí, Dios. Te invitamos a que hagas parte de este tiempo, a que tú nos enseñes, a que tú nos instruyas, Dios. Necesitamos sabiduría del cielo, sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Dios. Necesitamos que nos enseñes. Estamos dispuestos a entender tu palabra, a entender estos principios y a caminar, Señor, en ellos, Dios, porque sabemos que tú eres el manufacturero, tú nos creaste, somos hechura tuya, Dios, tú nos hiciste y tú nos enseñas a cómo caminar, Señor, día a día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Proverbios capítulo 22. Recuerde, siempre haremos un paralelo para esos versículos difíciles para que logremos tener claridad de qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. La Reina Valera es la versión principal porque es fiel al texto original, pero la traducción en lenguaje actual es una versión moderna que nos ayuda a nosotros a tener claridad en algunos versículos difíciles, oscuros, que tienen términos desconocidos y que necesitamos cierta interpretación. Muy bien. Versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Por qué el buen nombre? Porque una cosa es tener riquezas, y hay muchas personas que heredan riquezas, pero al no tener la experiencia, las riquezas se disipan, se acaban, se destruyen. Por eso es importante el buen nombre, porque con un buen nombre, con una buena hoja de vida, tú puedes encontrar un buen empleo. Por la experiencia tú puedes producir dinero. Y hemos visto casos donde hay empresas que se cierran tal vez
pero el empresario, la mentalidad de empresarios o el equipo de empresarios busca otro lugar donde puede establecer su empresa y nuevamente pone a producir. O sea, la riqueza no está afuera, la riqueza está en la mente, ya sea la riqueza o la pobreza. Entonces, no depende de un lugar. Aquí nos está demostrando Dios que lo más importante es tener la bendición que buscar un lugar, porque una persona que tiene la bendición lleva la bendición donde vaya. Mire, por ejemplo, a José. José fue bendecido en Egipto. Mire a Daniel. Daniel fue bendecido en Egipto, porque la riqueza de ellos no dependía de un lugar, sino que estaba en la mente. Entonces, lo que dice, de más estima es el buen nombre, o sea, tener la experiencia, ser reconocido, tener la habilidad de hacer dinero, de hacer riquezas, como dice Deuteronomio capítulo 28. Y la buena fama, más que la plata y el oro, claro, la buena fama es, por ejemplo, la recomendación. Hoy en día hablamos de recomendación. Entonces hemos visto personas que tienen ese reconocimiento, que saben que han logrado hacer riquezas y que su riqueza, su producción está en la mente. O sea, su habilidad está en ellos, no afuera. Pero también hay personas que al no tener habilidad heredan riqueza, heredan abundancia, pero como no saben administrar, inmediatamente la pierden. Versículo 2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Hermoso. Estuvimos hablando de que la vista y el oído, ambas cosas las hizo Jehová, hicimos una explicación. Y también explicamos acerca de esto. Voy a retomar esa explicación hablando de que si al rico y al pobre los hizo Dios, aquí va la parte importante. Somos hechura del Dios omnipotente, somos una obra maestra que Dios ha hecho y puso en la tierra. Aparte de eso, somos imagen y somos semejanza. Y yo le puedo decir algo, retomando la enseñanza que yo les dije. Por ejemplo, la marca ASEF es una marca muy reconocida y sabemos que cuando una persona compra algo de ASEF es bueno, tiene marca. Pero también han habido marcas chinas, marcas coreanas que llegan aquí y uno no se va directamente a comprar una marca coreana, a menos de que uno no sepa. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta y por la experiencia que algunas marcas desconocidas o nuevas que ponen en el mercado, inmediatamente se dañan, no hay repuestos, cantidad de cosas pasa. Es por ejemplo las motos. En las motos también hay moto, por ejemplo la moto Honda, Suzuki, que son motos reconocidas, Yamaha, que son motos reconocidas. Pero llegó una marca, la marca AKT, es una marca nueva que llegó al mercado, China y todo eso. Y varias de las personas que yo me he encontrado, siempre les pregunto, ¿qué tal es AKT? Mala, no tiene repuestos, se me dañó, sí, la compraron económica, pero mala. Inmediatamente comenzó a tener problemas. Lo mismo pasa con los televisores y así sucesivamente. Te pongo este ejemplo para mostrarte que hay marcas exclusivas de personas que con experiencia han logrado fabricar, por ejemplo, Samsung, como te dije, las motos, Toyota, los carros, marcas reconocidas a nivel mundial. Ahora bien, ¿a quién le pertenece usted? No es quién eres ni lo que haces, sino a quién tú le perteneces. Y si yo soy hechura de Dios, yo soy hecho por Dios, porque por eso la Biblia dice, al rico y al pobre los hizo Jehová, ambos los hizo Jehová. Esto te hace despertar a ti. Si tú tienes problemas en la economía, en las finanzas, déjame decirte que así como Dios hizo a los ricos, a ti también te hizo. O sea, el problema está en tu mente. El problema está en que tú no has recuperado la identidad. O sea, estás haciendo todo lo contrario para lo que Dios te fabricó, porque Dios no te fabricó para que seas pobre, ni para que fracasaras, te hizo para que tuvieras éxito. Si nosotros decimos, bueno, yo compro un televisor, no, y al otro día se me dañó, es un Samsung, uno dice, raro, Samsung no fabrica eso, Samsung no fabrica un televisor para que al otro día se dañe, pero si compras una marca mala, es normal que te pase eso, la gente ya ni siquiera va a reclamar, dice, no, ya sabemos, lo barato sale caro, pero que Samsung al otro día se dañe es muy raro, es porque lo hiciste caer, porque lo golpeaste, pero nunca, nunca, nunca vemos que una marca de esas al otro día se dañe, se funda, se queme. No, nunca vemos eso. ¿Por qué? Porque es la empresa, una empresa reconocida. Lo mismo pasa, es raro
ver a una persona que le pertenece a Dios y que sea pobre, porque al rico y al pobre ambos los hizo Jehová. Versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo te hablé de las categorías, te hablé de que hay una categoría de personas aquí que son los justos, te hablé de otra categoría de personas aquí que son los necios y te hablé de otra categoría de personas que son los simples. Entonces, simple y avisado. El avisado ve el mal y se esconde, lo que nosotros le llamamos acá avispado. Más los simples pasan y reciben el daño. O sea, los simples es como si fueran un ente en la sociedad que no tienen cordura, no reaccionan ante los problemas de la vida. Entonces los simples pasan y reciben el daño. Y muchas veces nos ha pasado eso. Muchas veces pasamos por simples, aunque sabemos que hay algo que muestra peligro, aún así queremos experimentarlo. Muchas veces pasamos a ser simples y recibimos el daño. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros. Si ustedes tienen un problema de simpleza, por eso la palabra de Dios dice aquí en Proverbios, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Porque hay mucha gente que le encanta ser simple. Pero qué bueno que nosotros digamos, Señor, toda simpleza este año desaparece en el nombre de Jesús. Y yo entro el próximo año a ser una persona avisada, a ser una persona dirigida por ti, Dios. Versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Aquí nosotros nos damos cuenta de que Dios está de acuerdo con las riquezas, de que Dios está de acuerdo con la abundancia, riquezas, honra y vida. Eso es lo que Dios te da, no lo que te promete el horóscopo, no lo que te promete tal vez el consultar a un astro, que la gente consulta, Janine en televisión, Salomón también en RCN. Rechace todo eso. Deje de estar buscando amuletos para recibir el próximo año, no. Riquezas, honra y vida son remuneración, o sea, vienen de parte de Dios. Mire que la palabra acá dice, humíllate y obedece a Dios y recibirás riqueza, honra y vida. Humíllate y obedece a Dios y estarás seguro que recibirás riquezas, honra y vida. Viene de parte de Dios, es una remuneración, o sea, es el pago de Dios por tu humildad y por el temor a Jehová. Versículo 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Recuerde, lazos tiene que ver con trampas. El que guarda su alma se alejará de ellos. El que guarda su alma, o guardar el corazón, como lo hemos dicho muchas veces, mente, corazón y alma es lo mismo. Y trampas, cuando hay espinos, trampas, problemas, dificultades en el camino del perverso. Pero el que guarda su alma, y no hay manera más preciosa de guardarla, en las manos de Dios. Y de decirle, Señor, guarda mi alma, guarda mi corazón, guarda mi vida. Y también guardarla con los mandamientos. Guardemos nuestra alma a través de los mandamientos, a través de la obediencia. Versículo 6. Y aunque aquí nosotros vemos que los proverbios saltan de un lado a otro, ya se lo hemos dicho, hay versículos que están totalmente conectados. Mire este versículo 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Podemos conectar este versículo 6 a los versículos anteriores, porque si nosotros decimos, bueno, humildad, Dios nos va a dar riqueza, Dios nos va a dar abundancia, quitar todo argumento de pobreza, quitar todo argumento de ruina, instruye al niño en su camino. En ese momento hay que instruirlo. Mi hija tiene 6 años y yo a cada rato le menciono, le digo, Dios es dueño de todo el oro y toda la plata. A veces ella quiere algo y le digo, pídale al papito Dios, pídale, habla a Dios y dile. Ella necesita saber, necesita conocer qué capacidad tiene Dios para poderla bendecir. Yo le digo, Dios tiene el poder para solucionar el clima, Dios tiene el poder para solucionar cualquier cosa que para nosotros es imposible. Esa es la instrucción que nosotros debemos enseñarle a un niño. Y cuando fuere viejo, cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, podrá confiar en Dios y no se apartará de Él. Por eso dice, cuando fuere viejo, o sea, cuando vengan los problemas, cuando venga la crisis, no se va a apartar de esos
de Dios. Versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Nuevamente, el descrédito de los pobres. Si ve que el rey Salomón menciona mucho, se ha inspirado por Dios, menciona mucho que hay cierta indignación a la pobreza y a la ruina. Proverbios no está de acuerdo con los pobres, que sí se los debe ayudar, pero no es que considere la pobreza como algo bueno. Por favor, lea, no quiero ser malinterpretado. Pero mire, el rico se enseñorea de los pobres, está mostrando que los pobres siempre tendrán una actitud de esclavos. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí menciona otra parte. Muchas personas que toman prestado terminan siendo siervos y es verdad, eso es lo que nosotros vemos. Hay cuenta, le pides algo a una persona, unos 3 millones de pesos, allá en tu país, no sé, porque aquí hay personas que nos ven de México, 3 millones de pesos, o hablemos en dólares, le pides prestado $1,000 a alguien, listo, préstame $1,000. Inmediatamente la persona le presta y da de cuenta que no puede pagar durante un año los $1,000 y se convierte en un esclavo, porque hola, ¿cómo está? Y comienzan a llamarlo a la hora que sea. Vean, esto no, por favor, perdóneme, y se siente la forma como un sirviente. No, yo le voy, le ayudo, o personas llegan al extremo de decirle, venga, yo le pago de otra manera, si quiere le lavo los platos, si quiere le lavo ropa, o qué favor necesita para poder pagar esa deuda que no se puede pagar. Dios nos diseñó para que seamos cabeza y no cola, para que prestemos y jamás pidamos prestado. Ese es el diseño de Dios. Pero mire, las consecuencias de no obedecer y no guardar sus mandamientos. Versículo 8. El que sembra iniquidad, iniquidad segará. Este versículo lo hemos visto cantidad de veces. La vara de su insolencia se quebrará. En esta versión dice, siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el plato que pagues serás golpeado. Tremendo. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. La ley de la siembra y la cosecha. Y yo venía pensando hoy, en eso, de sembrar y cosechar. Y escuche bien, la ley de la siembra y la cosecha, así seas ateo, se te cumple. Así no creas en nada. Lo que tú siembres vas a cosechar. Es una ley así como la ley de la gravedad. Es una ley así como las leyes que nosotros vemos en el espacio. Es una ley que no se quebranta, es una ley que se establece, es una ley que se cumple. La ley de la siembra y la cosecha, así seas ateo, así seas islámico, lo que seas, es una ley que se cumple. Versículo 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Qué bendición. Y por eso nosotros estamos tratando de organizar la obra social dentro de la iglesia también, para que podamos cumplir con eso, para que podamos dar el pan, pero también enseñarles a pescar, darles el pescado, pero enseñarles a pescar. De eso también hemos hablado. El ojo misericordioso será bendito. Muchas veces Dios ha puesto esos ojos misericordiosos en muchas personas, y vemos muchas personas misericordiosas que ayudan a las personas pobres, que ayudan a las personas con escasos recursos. Recuerde, el que da al pobre, a Dios le presta. El hecho de que Proverbios nos muestre que la pobreza prácticamente es una desgracia, no quiere decir que nosotros por eso no dejemos de ayudar, antes al contrario, debemos ayudar y también debemos enseñar a las personas a salir de esa pobreza y a tirar todo argumento de desgracia, de pobreza, de ruina, y de comenzar a recibir la palabra de Dios. Versículo 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. El apóstol Pablo pone en práctica esto. Allá en la iglesia de Corinto había un escarnecedor y obviamente dijo, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la congregación. Si lo sacan, esa persona será purificada. Sáquenlo y entréguenlo a Satanás. Tremendo. ¿Para qué? Para que ya no esté eso, para que ya no contamine la iglesia. Tremendo eso. Aquí el rey Salomón da un consejo también inspirado por Dios: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Hay personas que son difíciles de tratar. Dentro de la comunidad cristiana hemos tenido personas complicadas, que en lugar de ser
una bendición para la iglesia son una piedra de tropiezo. Y comienza el pleito, y comienza la contienda, y comienza la discordia. Y ahí es donde la Biblia dice, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. Muchas veces nosotros tuvimos que hacerlo. Yo tuve que hacerlo en las iglesias que comencé a pastorear. Tuve que sacar a personas de la iglesia porque verdaderamente eran una piedra de tropiezo. Y la iglesia no dejará de haber personas así, escarnecedores. Personas que lo único que quieren es armar problemas, armar peleas, armar discordias, traer división. Qué bueno que nosotros pudiéramos aplicar este versículo. El problema es que cuando debemos ser somos misericordiosos cuando no debemos ser misericordiosos. Y a veces nos creemos más buenos que Dios. Y por eso es el problema. Ese problema lo tuvo Moisés. Por eso Moisés no pudo entrar a la tierra primitiva. Dios, sabio, al Dios que nadie le enseña, le dijo, te voy a quitar ese pueblo. Hazte a un lado y te voy a dar otro mejor. Y Moisés dijo, no, Señor, por favor, que no sé qué y que no sé cuánto. Dijo, bueno, listo, cójalo. Y después no entró a la tierra prometida. Después Moisés se quejaba con Dios diciéndole, Señor, ese pueblo que tú me diste. Pero como Dios no se pone a pelear con nadie, estaba clarísimo que Dios le había dicho anteriormente que le iba a quitar ese pueblo, que no lo dejó entrar a la tierra prometida. Versículo 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. La amistad del rey, en este caso la amistad del jefe, de la persona que te empleó a ti. Mira lo que dice el versículo 11 acá. Al que convence con su sinceridad, el rey le brinda su amistad. Personas que trabajan como empleados en una empresa se ganan la amistad por ese trabajo, por esa limpieza de corazón, porque hace las cosas honestamente. Y le quiero decir algo claro hoy. Encontrar personas honestas en este mundo tan corrupto es difícil. ¿Y cuántas personas por eso hacen entrevistas? Y hoy en día se inventaron cantidad de cosas. El polígrafo, para ver si está mintiendo, si no tiene deseos de la plata. Me entran hasta con psicólogo para que les haga la entrevista para ver si tiene ambición, si es ambicioso, si es avaro. Pero mira, que Proverbios viene advirtiendo desde antes, la limpieza de corazón te llevará a tener una amistad con el rey. Hay muchos que quieren buscar la amistad, hay muchos que quieren buscar personas eficientes, pero personas transparentes. Yo sé, muchas personas me dicen a mí, me han dicho, usted no tiene una personita que sea temerosa de Dios, lo necesito para un trabajo, necesito tal persona, para que viaje le voy a pagar tanto. Pero lastimosamente es difícil encontrar personas así. Versículo 12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Cuando hablamos de la ciencia, hablamos de la verdadera ciencia. Mire lo que está en esta versión. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. La ciencia, el entendimiento, tres cosas importantes que se mencionan en Proverbios. La sabiduría es el temor a Jehová, la inteligencia, el conocimiento del Altísimo. Y la ciencia es el entender quién es Dios, el estar convencido quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué representa Dios para ti? ¿Qué representa Dios para ti? Y los ojos de Jehová velan precisamente por esas personas que tienen ciencia, pero él trastorna, o sea, quiere decir que tal vez una persona tenía un camino ya trazado derecho, pero inmediatamente Dios se lo distorsiona. Es como que si Dios se lo desbaratara. Es como cuando un niño está jugando y tiene sus cositas organizadas y llega alguien, un adulto, y se lo mueve, así mismo se lo distorsiona. Le distorsiona el camino, le distorsiona los planes que tal vez tengas realizados. Versículo 13. Dice el perezoso, el león está afuera, será muerto en la calle. Y es fácil entender este versículo. El perezoso se imagina cosas. Dice, no hay trabajo. El perezoso dice, con esta crisis tan difícil. Y luego le echa la culpa al presidente. Con ese salario mínimo tan poco, 1,000,000 de pesos. No, ¿para qué buscar trabajo? 1,000,000 de pesos no es nada. Y mi mamá me cuenta la historia de mi abuelo, que mi abuelo en ese tiempo le decían, le vamos a pagar 200 pesos, imagínense, 200 pesos hace muchísimos años, muchísimos, hace más de 50, 60 años, mi mamá era niña, y le decían al abuelo, vaya y trabaje, le vamos a pagar 200 pesos. Mi abuelo decía, no, yo por 200 pesos no voy a trabajar, y prefería, dice mi mamá, quedarse acostado y hacerlos aguantar hambre, pues a mis tíos, a mi mamá,
pero no salía a trabajar. ¿Por qué? Porque decía que 200 pesos no era nada. Otros le ponen excusas. Dicen, no, es que está difícil la situación, es que no hay trabajo, es que las noticias acaban de decir que Colombia es el país con más desempleo en el mundo. No hay trabajo y yo sé que no voy a encontrar. Lo mismo. Entonces, en la cultura de bíblica, obviamente el perezoso sacaba estas excusas y decía, el león está afuera. Y no había ningún león. O sea, el león está afuera. No, si yo lo vi pasar por ahí. Y si yo salgo me va a devorar en la calle. Lo mismo pasa. Ahora tal vez no hay un león, pero tal vez está el problema del desempleo. Dice, no, hay desempleo y yo voy a perder el tiempo, me voy a desgastar, me puede coger un carro, me pueden robar, me pueden atracar. Esas son las excusas del perezoso. Mire lo que dice en esta versión. El Aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Versículo 14. Y este versículo sí es, Dios mío. A mí siempre me lo decían cuando apenas tenía 19 años. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. Aquel que provoque ira a Jehová, caerá en ella, dice en otra versión. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Tremendo esto. Muchas veces nosotros nos creemos los más guapos, los más simpáticos y cometemos ese error. Y tal vez hay una mujer que se fija en nosotros y uno tal vez dice, uy, no, es porque tengo buenas facciones, porque tengo un buen físico, porque sé hablar, por mi porte, por tal cosa. Y no se da cuenta que si caes con una mujer extraña, ya seas casado, soltero, lo que seas, es porque Dios está irado contigo y esa fue una trampa. Es una trampa diseñada para que tú caigas. Es una trampa. Lo que pasa es que Dios permite. Recuerde que Dios no tenta a nadie porque Él es Dios. Pero sí Dios permite. Entonces, si Dios está irado, simplemente se hace a un lado. Entonces, Satanás prepara una presa para que tú la tomes y caigas en ella. No es porque seas el mejor, no es porque físicamente estés bien, porque en realidad no lo es una fantasía. Es una trampa que Satanás ha diseñado para que tú caigas en ella. ¿Y por qué? Por la causa de que Dios está irado contigo. Así que si estás en este momento con una mujer extraña o caíste con una mujer extraña, déjame decirte, Dios está irado contigo. Dios está enojado contigo. Y por eso estás ahí, con una mujer extraña. Y muchas veces nosotros, mujer extraña, siempre usted se imagina una prostituta. Yo he conocido mujeres extrañas dentro de la iglesia, con espíritus jezabélicos y diseñadas por Dios para destruir la vida de los jóvenes, la vida de las personas casadas, quien sea. Así que mucho cuidado con ese versículo y digámosle a Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Los besos de la mujer infiel son como una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Ya estuvimos hablando acerca de eso. Castiga a tu hijo con vara porque no morirá, mas librarás su alma del Seol, del mal. Y hablamos del castigo. La necedad está ligada al muchacho. Sí, yo me he dado cuenta que mi hija es egoísta y yo no le enseñé a ser egoísta. De verdad que no le enseñé. Tampoco ha ido todavía a la escuela para que aprenda a ser egoísta como de pronto algunos compañeritos lo pueden ser. No le enseñé a ser egoísta. Yo no le enseñé a ser así, pero ella es egoísta. Por naturaleza ella es egoísta. A veces sabemos estar jugando con los dados y ella inmediatamente me cambia el dado para decir que sacó par. Me dice, papá, saqué par, pero yo lo hago a propósito y me doy cuenta que ella me cambia el dado. Aprendió a hacer trampa. ¿Dónde aprendió a hacer trampa? Nosotros en la casa no hemos hecho trampa, pero ella aprendió a hacer trampa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Salmos también dice que los niños se corrompieron desde la matriz. Es la maldición generacional. Un día mi hija tiene que aceptar a Jesucristo, pedirle perdón por sus pecados, porque todos estamos en el pecado original. Yo me di cuenta y dije, Dios mío, qué tremendo esto, el ADN.
el ADN pecaminoso. Tal vez mis ancestros fueron tramposos, egoístas, y por eso ella en el ADN tiene que cortarse eso. Ella también tiene que reconocer al Señor Jesucristo. Es necesario que ellos crezcan, pero un momento ella tiene que reconocerlo. Una cosa es los principios con los que ella está viviendo, pero otra es que lo tiene que reconocer por ella misma como su único y suficiente Salvador. Versículo 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente empobrecerá. Hay personas que se aprovechan, hay personas que se aprovechan del pobre, ciertamente empobrecerá. Empresas, lastimosamente, que ponen a trabajar a mucha gente por nada, y oprimir es eso, desgastar. Y hay gente, empresas, yo he visto negocios, y he visto negocios fracasar y caer en quiebra. Horas extras, venga, trabaje, pero llega diciembre y no son capaces de pagarle la prima. Hace 4 o 5 meses que no les han pagado. ¿Conoces empresas así? Y trabajadores que se quejan y dicen, no me han pagado, ya llevo 4 meses y no me han pagado. Mis hijos necesitan comida y no me han pagado. Y al otro día, ¿qué vas a hacer? No, tengo que ir a trabajar ahora más temprano todavía. Y nos dicen que si nos va bien esta producción nos pagan todo lo que nos deben, y así los tienen. O que da al rico ciertamente empobrecerá. Si tú eres empresario y acostumbras a hacer eso, piensa bien lo que haces, porque Dios no se queda con nada. Dios nos está enseñando a ser equitativos, a ser justos. Que Dios nos ayude, a hacerlo, que Dios nos ayude. De esa manera vamos a lograr levantar la empresa que quieres levantar, lo que quieras levantar, pero ten en cuenta esos principios. Aquí aparece un título, es raro que aparezca un título, incluso acá también, preceptos y amonestaciones. Acá dice, cucharadas de sabiduría. Qué rico, qué versículo tan bonito. Incluso podríamos sacar una prédica, cucharadas de sabiduría, y eso es lo que hemos estado haciendo estos 31 días con esos proverbios tan maravillosos. Y si es la primera vez que te encuentras, déjame decirte que este no es un proverbio solamente, sino que tenemos una serie completa de proverbios, así que te animo a que vayas, mires el capítulo 1, el capítulo 2 de proverbios y serán cucharadas de sabiduría. Versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Vuelve otra vez Jesucristo. La sabiduría aquí es una sabiduría revelada, pero un día Jesucristo, pasaron 1000 años después, Salomón se convirtió en la sabiduría encarnada. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. La sabiduría está al alcance de todos, gloria a Dios. Porque cosa deliciosa es si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Guardarlas. Decirle, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza se vuelva algo propio en mi vida, que se vuelva el estilo de vida, Señor, del 2022, en el nombre de Jesús. Que se vuelva el estilo de vida, te lo pido, Dios, que se vuelva el estilo de vida, que eso sea el estilo de vida. Te lo pido, Señor, ayúdame, Dios, que sea el estilo de vida diariamente, en el nombre de Jesús, que lo que estamos recibiendo ahora se convierta, Dios, se conviertan en argumentos firmes, sólidos en mi mente, y que podamos trabajar y que podamos ver transformación. Versículo 19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti. Tiene que ver mucho con la confianza. ¿En dónde tienes puesta tu confianza? ¿En el mundo, en el hombre, en las mismas riquezas, en una entidad, en una empresa? ¿Dónde está puesta tu confianza? Por eso te las hace saber. Versículo 20. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Y me parece extraordinario. Y aquí nosotros podemos ver en la versión traducción lenguaje actual que lo separa uno por uno. 1. No abuses del pobre. Comienza en el versículo 22. Leámoslo del versículo 22 desde la Reina Valera y luego lo vamos a leer acá. Número 1. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta del afligido.
Ya lo hemos hablado. Número 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y desplomará el alma de aquellos que los despojaron. Eso va conectado. Acá en esta versión, no abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes les quiten todo. Aquí nosotros vemos una porción clara de lo que Dios aborrece o de lo que Dios dice que no hagamos. No tengamos nada que ver, o sea, no aflijamos al pobre, al contrario, ayudémoslos, oremos por ellos para que ellos sean transformados. No sé por qué Dios nos trae esto a nosotros el día de hoy. Que Dios nos ayude, incluso a mí que estoy enseñando, que Dios me ayude a tener más misericordia con el pobre. Versículo 24. El 24 y el 25 también es la segunda parte. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo, o sea, trampa para tu vida. Y acá dice, número 2, por eso digo, el número 2, aquí estos dos van conectados a la segunda parte que Dios quiere que aprendamos. No te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Está clarísimo. Mire esos consejos que nos da Dios hoy. 3 consejos que nos está diciendo, 3 consejos importantes que te darán ciencia, te darán entendido. Sigamos. Punto número 3, del 26 al 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Ya lo hemos hablado muchas veces, como unas 3, 4 veces hemos hablado mucho acerca de este principio, y nos está diciendo, no seamos de los que se comprometen a ayudar, decir, bueno, yo le voy a prestar, sí, yo le presto cuánto necesita, porque perdemos muchas cosas. Y si nos comprometemos a ser fiadores, de verdad, he visto mucha gente que ha tenido problemas y que lo han llevado literalmente a los juzgados. Que Dios nos guarde. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, quedarás en la calle. El versículo 28 es la parte 4 y el versículo 29 la parte 5. Dice así, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibiste de tus padres. Cuando hablamos del tamaño del terreno, estamos hablando precisamente de ese diseño que Dios estableció para nosotros. Dios nos estableció y nos dejó algo estructurado. No traspases. No traspases. Acá en esta versión dice que no traspasemos el terreno que nosotros recibimos tal como le dieron tus padres. Se puede aplicar físicamente, decir, bueno, a mí me dieron un lote y si yo me extiendo, obviamente me voy a quedar con el terreno del vecino y voy a entrar en una demanda. Se lo puede aplicar así, pero no tiene sentido. Ninguna persona hoy en día, con todas las cosas que hay, haría eso. Pero sí tiene que ver con lo que Dios nos ha diseñado y nos ha establecido a nosotros. A veces nosotros queremos hacer más y resultamos haciendo menos. Dios nos diseñó y nos estableció y yo no me puedo meter allá. Por ejemplo, me encantaría a mí estudiar y especializarme en ingeniería civil y estudiar arquitectura y hacer un montón de cosas y tener una constructora. Pero yo no puedo traspasar lo que Dios ha diseñado para mi vida. Simplemente digo, Señor, gracias, estoy sirviendo. Y así como dijo el apóstol Pablo, yo soy perito arquitecto de la obra de Dios. Y así somos unos arquitectos y estamos edificando vidas, familias. ¿De qué sirve tal vez edificar casas? Ese será un sueño que me quedé, pero algún día Dios me tendrá en la eternidad como un arquitecto, no sé, diseñando o construyendo la Nueva Jerusalén, no sé, algo así, pero siempre ha sido un sueño que yo he tenido. Versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá
como rey. Todo lo que nosotros hagamos, si nosotros nos esforzamos para Dios, nos esforzamos en el trabajo que hacemos, delante de los reyes estaremos. Qué bonita la versión que dice, y te diré quién come como rey. A nosotros nos gustaría comer muchas cosas, a nosotros nos gustaría viajar a diferentes partes. Esfuérzate, y si en este caso tienes la oportunidad de esforzarte para Dios, esfuérzate para Dios. Y un día Dios te dará la oportunidad de vivir como rey. Estoy seguro de eso. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este maravilloso proverbio cargado de sabiduría, cucharadas de sabiduría. Gracias te damos, Dios, por este tiempo tan especial. Bendecimos, Señor, cada principio. Padre, arráigalos en nuestros corazones. Arraiga estos principios en nuestras vidas. Cada vez que nosotros estemos enfrentando una crisis o una tentación, que venga tu palabra a recordarnos que no se puede. Que vengan estos principios a nuestra mente y permite evitar todo mal, toda tentación, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Dios omnipotente, Dios omnisciente, te amamos. Eres el Todopoderoso. Gracias te damos. Gracias por este tiempo. Amén y amén. No olvides compartir el video, suscríbete, déjanos tus comentarios acerca de algo que tuviste en duda, déjanos tus comentarios. No olvides darle un link y seguimos adelante y estamos listos para recibir los próximos proverbios. Dios te bendiga.
El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por 1 año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran 2 secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en 2 partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota, de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas.
Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 20. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo,
no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego, los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así, evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solamente corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!
El capítulo 20 del libro de Deuteronomio presenta las normas a tomar en cuenta en caso de enfrentamiento bélico en el pueblo de Israel. El capítulo comienza: cuando salgas en guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un ejército más numeroso que el tuyo, no le tengas temor. Esa era la orden primordial del Señor. En caso de guerra, no tengas temor, siempre y cuando Dios te acompañe. Porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto está contigo. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés para instruir al pueblo que ellos debían conquistar todo el territorio de Canaán. No podían dejar a nadie porque los cananeos habían consumado ya la gracia de Dios. Cuando os acerquéis a combatir, dice el versículo 2, llegará el sacerdote y hablará al ejército. Les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis ante ellos, porque el Señor anda con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. Este tema de la conquista, de la guerra, de exterminar a los habitantes de la tierra de Canaán, ya hemos tenido la oportunidad de hablarlo, de explicarlo, de compartirlo en capítulos anteriores. Dios es amor y no quiere la muerte de nadie, pero los cananeos despreciaron la voz de Dios durante muchos años. Así sucederá con aquellos que, siendo rebeldes a los llamados divinos, rechacen la voz del Señor cuando Él los llama. Hoy el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento, a cambiar nuestro estilo de vida, pero seguimos tapando nuestros oídos y cerrando nuestros ojos para no ver la voluntad del Señor, para no escuchar sus palabras y no vivir de acuerdo a su voluntad. Y cuando Cristo salga del santuario, después de haber hecho intercesión por cada uno de sus fieles, entonces dará el justo pago a cada uno. Los cananeos habían tenido muchas oportunidades y ahora había llegado el momento de dar el pago justo por su desatención a las ordenanzas del Señor. Si quieres conocer un poco más acerca de cómo actuó Dios para salvar a las naciones extranjeras y éstas no le prestaron atención, te invito a ver los capítulos anteriores aquí en este canal de esperanza. También cuando lleguemos al libro del profeta Jonás, veremos cómo Dios hizo todo lo posible para enviar un instrumento que les predicara a esas personas y les hiciera un llamado al arrepentimiento. Nínive, en ese momento cuando Jonás predicó, se arrepintió de su maldad. Y Dios los perdonó, porque el perdón de Dios está al alcance de todos, pero Él conoce lo que hay en el corazón de una persona y sabe quién ha llegado al punto sin retorno. Los cananeos llegaron al punto de ya no querer nada con Dios. Israel era el instrumento para ejercer este juicio. Versículo número 5. Los oficiales dirán al ejército: ¿quién edificó casa nueva y no la estrenó? Aquí hay una instrucción antes de ir a la guerra. El comandante, el oficial, el que estuviera encargado de liderizar a los soldados que iban a la batalla contra los cananeos, tenía el deber de dar una orientación, de dar una advertencia. Si hay quien edificó su casa y no la estrenó, vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Si vas a ir con miedo a la batalla, no vayas. Si tienes miedo de que vas a perder tu casa, no vayas. Si tienes desconfianza en el Señor, no vayas. Versículo 6. ¿Quién ha plantado viña y no la ha disfrutado? Vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la disfrute. Recordemos que la instrucción primordial es: no tengas temor. Pero si hay alguien que tiene miedo de morir en batalla y no ha estrenado su casa, no ha disfrutado de la viña que sembró
Incluso se habla de si alguno se ha comprometido con alguna mujer y no se ha casado aún con ella, vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la tome. Después de dar esta instrucción, los oficiales dirán al ejército: quien tiene miedo y sienta desfallecer su corazón, entonces mejor vuelva a su casa, no sea que se acobarde el corazón de sus hermanos. Cuando los oficiales acaben de hablar al ejército, entonces los capitanes se pondrán al frente de la tropa. Después de la instrucción, después de la exhortación, de la advertencia, entonces con los soldados valientes que confiaran verdaderamente en el Señor, con esas personas iban a alcanzar la victoria. Ahora, tú y yo estamos en este momento en una batalla espiritual. El día que le entregamos nuestro corazón a Cristo fue porque reconocíamos que Él es el Señor de todas las cosas, que solo en Cristo podemos hallar paz, seguridad, confianza, esperanza. Pero la vida del cristiano también es una constante lucha contra el mal, contra nuestras tendencias, contra nuestros gustos, contra nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios, a hacernos de la espada del Espíritu y cubrirnos con el escudo de la fe, usar el yelmo de la salvación y ponernos el calzado de la predicación del Evangelio. Nuestro pecho también cubierto por la justicia. Y por supuesto debemos seguir a nuestro supremo comandante, que es Cristo Jesús. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Por eso es importante aferrarnos al capitán, quien lleva el timón de este barco hacia el puerto seguro, que ha garantizado la victoria en la batalla. Por eso es que Pablo también decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. No nos podemos desanimar en la batalla. Por supuesto que el Señor nos da paz, pero Él dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor nos dará reposo a nuestra alma y nos permitirá vivir en esperanza y bien sustentados en este mundo a pesar de la corrupción que nos rodea. Pero no tengas temor, no tengas miedo. Sal adelante, entrégale tu corazón al Señor de verdad y empieza a vivir como soldado, como guerrero de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquellos que formarán parte de los 144,000, que en realidad son una gran multitud, que han salido victoriosos porque han seguido al Cordero por donde quiera que iba. Han sufrido tribulación, angustia, pero el Señor los ha ayudado. Esa es la seguridad que el Señor nos brinda, una paz en medio de la tormenta. El versículo número 10 continúa con estas instrucciones. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, lo primero es ofrecerle paz. Hablen primero. Dios nunca ha querido la muerte del impío. Quiere que el impío se vuelva de su mal camino. Israel no debía llegar y conquistar a otras naciones simplemente porque le placía tener más territorio. Solo si recibía la instrucción de Dios, solo si se sentían amenazados, podían defenderse. Y tenían que hablar primero con los habitantes de esas poblaciones para ver si había paz, había algún tipo de acuerdo entre ellos, sin poner en juego los principios establecidos por Dios. Dios había prohibido las alianzas con las otras naciones, pero podían estar en paz, podían respetarse una a la otra. Si te responden pacíficamente, dice el versículo 11, y te abre la puerta, todo el pueblo que haya en ella te será tributario y te servirá. Pero si no hace paz contigo y emprende la guerra contra ti, entonces la cercarás. Y cuando el Señor la entregue en tu mano, herirás a todos sus varones a filo de espada. Solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad
tomarás para ti como botín de guerra, pero primero se intentó hacer la paz. Eso era lo primero. Dios le dijo, cuando salgas a la batalla, no tengas miedo. Si tienes miedo, no vayas. Cuando ya estés por enfrentarte, anda y habla con esas personas. Trata de entablar paz. Si no quiere, entonces a la guerra. Y en la guerra morirán todos los varones, todos los encargados de influenciar a las familias. Se respetará la vida de las mujeres, se respetará la vida de los niños. Esto en consideración por aquellas almas que también tienen la oportunidad de cambiar sus vidas. Porque las mujeres no eran independientes, dependían de sus maridos, de sus esposos, de hombres que las guiaban. También los niños, al igual que ahora, no son independientes. Por eso la instrucción era importante y se le estaba extendiendo la gracia a este grupo de personas que no querían la paz con Israel. Dice el versículo 14, solo las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad tomarás para ti como botín de guerra y comerás del despojo de tus enemigos, pues el Señor tu Dios te lo entregó. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de estas naciones cercanas, es decir, lugares diferentes a la tierra de Canaán, pero que estuviera en los contornos de Israel. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios da en herencia, ninguna persona dejarás con vida, ninguna, ni hombres, ni mujeres, ni niños, absolutamente nada exterminarás. Y Dios aquí menciona por nombre los lugares y las poblaciones que ya habían consumado la gracia: los hititas, los amorreos, el cananeo, el fereceo, los heveos y los jebuseos, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen las abominaciones que ellos hacen en honor de sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Si al atacar a una ciudad tienes que sitiarla por muchos días para tomarla, no destruyas sus árboles frutales a fuerza de hacha, porque de sus frutos podrás comer. No los talarás, porque el árbol del campo no es hombre que pueda venir contra ti. La naturaleza no tiene la culpa de los desastres de los seres humanos. Debemos también cuidar la naturaleza. De hecho, el libro de Apocalipsis nos dice que el Señor vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Dios ha provisto alimentación a los seres humanos a través de la naturaleza. ¿Por qué tenemos que destruirla? Y el Señor le dice claramente a Israel, los árboles no deben ser destruidos porque de ellos tú comerás. Pero el árbol que no sea frutal lo podrás cortar para destruir, baluarte contra la ciudad que pelea contigo. Árbol que no da fruto será echado al fuego. Si un árbol no es de beneficio para el ser humano, no tiene sentido. Podrán haber árboles de sombra, ornamentales, pero los principales con que el hombre se sustenta son los árboles frutales. E Israel tenía que entender el valor de cada uno de esos árboles, no por hacer simplemente daño a otras naciones. Para que otros se sintieran desprotegidos, debían destruir lo que Dios había creado. Y eso también es una lección para nosotros el día de hoy. La dieta original, el plan de Dios para su pueblo, es que podamos comer de todo árbol que da fruta, que tiene semilla, y de su semilla saldrá una nueva planta que continuará sustentándonos hasta que Cristo venga a buscarnos. En definitiva, todo el capítulo 20 presenta cómo sería la vida del pueblo de Israel en medio de las adversidades en sus contornos. Israel tenía que ir a la guerra para conquistar la tierra de Canaán y darle el pago retributivo a todos aquellos que habían despreciado la gracia del Señor. Con el resto de las ciudades alrededor y las naciones vecinas se podía hacer la paz, mas no hacer alianzas. Pero si esas otras naciones no querían paz con Israel, entonces se convertían en sus enemigos y Dios los acompañaría para que entonces le dieran el pago por su rebeldía. Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta incluso a aquellos que no creen en Él.
pero jamás permitirá que aquellas personas que han aborrecido su voluntad afecten a su remanente. Dios protege a sus fieles y en medio de las batallas nos ponemos toda la armadura de Dios: la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y el calzado del Evangelio. Toda la armadura de Dios es importante porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esto es, por supuesto, un gran mensaje de esperanza para nosotros en este día. El momento es propicio para acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias porque tú eres nuestro gran capitán que nos ayuda a enfrentar las adversidades de cada día. Hoy no somos llamados a conquistar tierras simplemente para aumentar nuestras posesiones. Hoy nos llamas a conquistar almas para el reino de los cielos, a respetar a aquellos que no desean nada contigo, pero advertirles que las consecuencias serán catastróficas si no toman una decisión pronto para hacer tu voluntad. Por lo demás, Señor, permítenos conservar nuestra armadura, poder hacernos de la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, y protegernos con la fe con la cual hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. También permítenos compartir esa luz con otras personas para que puedan formar parte de ese ejército que estará en pie cuando Cristo venga a buscarnos. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final del capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para un próximo video cuando continuaremos con el capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Si aún no te has suscrito a este canal de esperanza, no pierdas más tiempo. Déjame un comentario. ¿Qué tal te ha parecido la explicación del día de hoy? ¿Tienes alguna pregunta, alguna interrogante, alguna duda sobre los temas que hemos estudiado en el pasado? Deja tu comentario y en un próximo video daré respuesta a cada una de las interrogantes que ustedes presentan. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en este canal de esperanza. Capítulo 20. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sigues a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan. Y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Y descanso. Y descanso.